Hablemos un poquito acerca de la Carta de Gálatas, una carta muy controversial, muy difícil de comprender para aquellos que no conocen el contexto religioso, cultural, social de aquel momento, pero tenemos que entender que, primero, que la Carta de Gálatas no era una carta universal, no era para todos, no era para los de Colosa, no era para los de Corinto, no era para los cordobeses, los chilenos, los venezolanos, no, era una carta específicamente para los de Galacia, que estaban pasando situaciones de las cuales Pablo conocía y los que iban a recibir la carta también, circunstancias específicas, ¿sí? Y tenemos que entender también que fue escrito en griego, que después se pasó al latín, que luego se pasó al castellano y lo que hoy tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos cuál era la situación religiosa, cultural, lo que estaba pasando en ese momento, no podemos comprender de qué se está tratando el libro realmente. Entonces yo le voy a dar un ejemplo. Yo me encuentro en una feria del libro y hay muchos escritores de otros países que están exponiendo sus libros y bueno, hay un montón de gente y se encuentra con una conversación mía con otro compatriota uruguayo y yo le digo a mi compañero, está salado el sol hoy, ¿no? Qué salado que está el calor. Y la otra persona que viene de otro país, España, Argentina, lo que sea, van a decir, ¿cómo que está salado el calor? ¿Cómo es esto? ¿Puede ser que los uruguayos puedan gustar el calor? ¿No? Y esta persona que es de otro país comenta en otro lado y obviamente que no lo van a comprender. Y lo que significa es que el calor está muy pesado o está muy fuerte, hizo ese día. Entonces, lo mismo pasaba con la Carta de Gálatas. Si nosotros no comprendíamos lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que nos llega a nuestras manos hoy, no podemos comprender qué es lo que estaba hablando Pablo. Pero entonces, cuando se nos habla que obligaban a judaizar, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, lo primero que tenemos que entender que en aquella época habían tres tipos de judíos religiosos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los... Entonces, o estaban también los judíos simplemente que no eran religiosos. Entonces, cuando se nos habla de judaizar, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que se hagan esenios, fariseos o saduceos? Entonces, cuando Pablo hablaba de judaizar, se trataba de que los gentiles se convirtieran ¿a quién? ¿A los saduceos, los fariseos, los esenios? Dentro de estos grupos existían otros grandes grupos que se conocían como el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador, el judaísmo reformado o el judaísmo liberal. Entonces vamos a ir descartando estos grupos, los que nombramos al principio. El grupo de los esenios los podemos descartar porque ellos vivían apartados en el desierto, apartados de la contaminación del sacerdocio pervertido que había en esa época en Jerusalén. Entonces era poco probable que ellos mandaran a representantes esenios para convertir a los gentiles. Entonces, por otro lado, también tenemos a los saduceos, cuya actividad estaba centrada en el servicio sacerdotal de Jerusalén y difícilmente se aboquen a convertir a los gentiles de la zona. Entonces nos queda los fariseos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Judaizar significa convertirse a los fariseos? No, porque dentro del fariseísmo existían diferentes corrientes. Y ahora la vamos a ir viendo. Estas corrientes se encontraban encabezadas por dos grandes maestros, Hillel y Shammai. Cuando Pablo habló en Gálatas capítulo 2 versículo 3 que dice que ni aun Mastito que estaba contigo con todo ser griego fue obligado a circuncidarse. Y vamos a ver qué enseñaban estas escuelas. Vamos a empezar por la escuela de Hillel. Antes de comenzar con qué es lo que enseñaba el maestro Hillel, tenemos que entender que estos judíos practicaban la ley de Moisés, la ley escrita, pero también ellos practicaban la ley oral, que era lo que ellos consideraban las tradiciones de los ancianos, que supuestamente Moisés pasó a Josué y Josué a los ancianos y así
llegar a lo que hoy se conoce como el Talmud, pero antes se pasaba de boca en boca. ¿Se acuerdan cuando a Yeshua le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, eso era parte del Talmud, de los tratados del Talmud. ¿Quién era Hillel? Era el sabio nacido alrededor del año 70 antes de Cristo y murió en los primeros años del primer siglo. También fue llamado el Viejo. Si bien, según el Talmud, nació en Babilonia, su desarrollo se produjo en Jerusalén, pues a los 40 años emigró allí. Su escuela se caracterizó por ser la más indulgente en cuanto a ciertas normas del cumplimiento halágico, superando a los estudiosos de la Torá de su época. Fue presidente del Sanedrín. Veníamos hablando de Hillel. Hillel lo que fomentaba que se debía amar y seguir la paz, amar a todo ser humano y acercarlos a la Torá. Pero tenemos otra escuela, la escuela de Shammai, que enseñaba totalmente diferente. Esta escuela, si bien ellos eran amigos, Hillel y Shammai, esta escuela se regía por ser estricta y rigurosa. Shammai era cabeza del tribunal del Sanedrín. ¿Y por qué es necesario comprender estas escuelas que enseñaba una y que enseñaba otra? Una amaba la paz, el amor y la paz, y la otra era estricta, para poder comprender un poquito por qué las frases, oíste que fue dicho, la tradición de los ancianos, yo os digo, la circuncisión, sentarse a comer con los gentiles, los de la circuncisión. Todas estas frases están en los tratados del Talmud. El Talmud es la ley oral, no la ley escrita dada por Moisés. El Talmud, mejor dicho, no es un libro, son tratados que se dividen en tratado mayor, menor y pequeño. Estos tratados son el tratado Yevamot, el tratado Shabbat y el tratado Masejet Gerim. Estos tratados Masejet Gerim y el tratado Yevamot son traducidos como el tratado de los prosélitos. Un prosélito era un gentil que se quería convertir al judaísmo, quería adaptar esa religión como filosofía, como forma de vida. La tradición rabínica reconoce dos tipos de gentiles, se lo voy a leer. Los gentiles Ger Tesedek, lo escribo, son los prosélitos rectos gentiles que se convierten al judaísmo, aceptando cumplir todos los mandamientos, incluyendo la Torá oral. El segundo grupo de gentiles son los extranjeros residentes. Es un gentil que, si bien no se había convertido plenamente al judaísmo, había aceptado cumplir los 7 mandamientos universales. Para muchos de los gentiles preferían cumplir simplemente estos 7 mandamientos porque los otros eran muy pesados y muy difíciles de llevar. Entonces hoy vemos incluso en la actualidad que muchos de los judíos mesiánicos hoy en día, con el afán de parecerse o ser judíos, también sostienen esta visión de los 7 mandamientos. Vamos a leer cuáles son estos 7. Primero, reconocer que existe un solo Dios, o sea, no caer en la idolatría. Segundo, respetar al Creador, no blasfemar. Tercero, no cometer asesinato. Cuarto, respetar la institución del matrimonio, lo cual conlleva también la prohibición de relaciones sexuales ilícitas. Quinto, no robar. Sexto, respetar las criaturas de Dios, no comer un animal vivo. Respetar la justicia, estableciendo incluso cortes de justicia. El primero, aclarados estos puntos, el primero del Tratado de los Prosélitos nos dice, 1a, no se recibe inmediatamente a quien quiera convertirse. En el tratado Yevamot, allí en el punto 47 del tratado, se dice que Israel, los prosélitos, son como la psoriasis, o sea, nada deseable. O sea, no se recibían prácticamente inmediatamente, que cuando alguien decía, bueno, me quiero convertir al judaísmo, a su religión, a su forma de vida, no los aceptaban fácilmente. Esta conversión tenía 3 pasos. La primera era la circuncisión. La segunda era algunas enseñanzas de mandamientos y la tercera la inmersión ritual, o sea, el bautismo. En el punto de la circuncisión, una circuncisión que se hacía a los 8 días a los 8 días de nacido, era totalmente diferente a la que se hacía una persona adulta.
Esto no era simplemente ir, hoy en día, ejemplo, ir a un urólogo a hacerte la circuncisión y listo. No, en aquellos tiempos se debía al menos derramar una gota de sangre y los rabinos tenían que comprobar que esa circuncisión se había hecho correctamente. ¿Y cómo era una circuncisión para ellos correctamente? O sea, que sea irreversible, o sea, que no quede ninguna parte del prepucio, o sea, que si eso no sucedía, eso sería invalidado. Entonces podemos comprender un poquito más qué tipo de circuncisión nos habla en Gálatas, porque nada nos dejó escrito en la ley de Dios, que es cómo se debía hacer la circuncisión, ¿sí? Entonces, siguiendo todos estos pasos, eran rigurosos en ese sentido para que no haya lo que también nos dice en Gálatas capítulo 2 versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud que daba el yugo de los mandamientos orales, de ese tipo de circuncisión, de esos tipos de mandamientos que Dios nada había dejado escrito. Entonces, tanto como los judíos fariseos de esa época se buscaban que estuvieran realmente conversos al judaísmo, también Pablo, siendo él uno de los que también había aprendido en esas escuelas rigurosas, Cefas, Mateo, Jacobo, traían ya consigo esas tradiciones, lo que con el tiempo Yeshua iluminó sus mentes y sus corazones y se dieron cuenta de que no necesitaban seguir los mismos pasos que seguían los gentiles al convertirse al judaísmo. Claro, uno piensa, cuando se convierta a Dios, seguramente tengo que seguir los mismos pasos que siguen el judaísmo, pero no, o seguramente tengo que seguir los mismos pasos que sigue la iglesia pentecostal o la iglesia bautista, pero no, Dios es libertad. Otro de los puntos importantes de aquella época era de que con tal de no caer, o sea, los judíos piadosos de aquella época, con el miedo de no caer en la idolatría, ellos no comían, no se sentaban con gentiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que se había criado en Roma tenía fiestas paganas que adoraban al sol, al Saturno, lo que hoy se conoce como el 25 de diciembre. Y en esas fiestas un judío piadoso, ¿no? del judaísmo no aceptaba dinero o aceptaba alimentos de esas personas porque ellos adoraban y todos los alimentos que ellos tenían los presentaban y hacían invocación a su Dios. Entonces, lo que hoy podemos leer en Corinto, que las carnicerías, muchas de esas carnicerías hacían oraciones a esos alimentos. No estoy hablando de el cerdo, la morcilla, o no sé cómo se le dice en su país. No estoy hablando de esos animales que no son considerados alimentos. Estoy hablando de carne vacuna, de cordero. Entonces los judíos de esa época tenían temor de comer un animal que había sido ofrendado o orado para un dios pagano. Lo que nos enseña que en Corinto que nada nos puede hacer algo que había sido consagrado a un dios. ¿Sí? Porque no todo lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, incluso no se sentaban con gentiles, porque para ellos, los gentiles, hay un tratado que nos dice su saliva, en el tratado de Prosélitos capítulo 3, punto 2, saliva, su aliento, su cama y su orina son impuros. Porque la persona, incluso cuando servían vinos, ellos no querían tomar, los judíos, porque esa misma persona que pisoteaba las uvas era también una persona que incluso pudo estar lavando, pisoteando la ropa de su amo, lavándola, y en esa época se utilizaba poner orina, un poco de orina donde lavaba su ropa. Entonces ellos pensaban, es algo impuro, no podemos, como quizás estuvo antes de pisotear las uvas, que hoy vamos a tomar ese vino, pudo estar haciendo lo otro y nos vamos a contaminar. Entonces, con tantas dudas que tenían, porque eso es lo que enseñaba Yamaín, no podés contaminarte, tenés que lavarte las manos de cierta manera, servirte la copa de agua de cierta manera. Entonces estaban tan cargados con tantas dudas que, como dije, Pablo, Cefas, Jacobo, Mateo, estaban acostumbrados a esas cosas. Entonces, claro, vemos a Pedro,
Por ejemplo, que cuando venían de visitas judíos o gentiles, él no se sentaba por miedo de lo que podían decir, porque estaba acostumbrado a esas tradiciones. Pero vino la luz de Yeshua, los alumbró y cambió su manera de ver a los gentiles, que para los judíos los gentiles son perros. Comprendiendo cómo era el sistema religioso y cultural de esa época, no es necesario que les diga por qué Pedro no se sentaba con ciertas personas, por qué nos habla de la circuncisión, que no se le pidió la circuncisión a Tito, hablamos de ese tipo de circuncisión. No es necesario que hablemos de punto por punto que nos hablan Gálatas si entendemos el contexto cultural y religioso de Gálatas. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan entendido y comprendido el contexto de esta carta.